Gracias, Sandra, y muchas gracias por todos los detalles. Sí, cualquier consulta, pueden consultar en cualquier momento, pueden ya sea escribir o levantar la manita y esa opción me gusta más porque así interactuamos un poco más y no se vuelve tan aburrido el taller porque solamente escucharme a mí se puede poner un poco monótono. Entonces, mejor que participen. Eh, con su permiso voy a compartir mi pantalla. Permítanme a ver toda tu pantalla, ¿no? Una ventana. Vamos a ver si me permite escoger. Sí, aquí está. Listo. ¿Me confirman, por favor, si en este momento se ve el fondo de pantalla unos ojos rojos de un león? Es la mascota de mi equipo de preferencia. Para evitar el efecto infinito, no comparte la pantalla ni la ventana entera. Estamos bien, eso está bien. Ignorar. Ok. No sé si está bien la pantalla, porque a mí me aparece que este, no está fija, pero bueno, vamos a ver si ahora con la presentación, ya ahora sí se ve mejor. Perfecto. Entonces, todos deberíamos estar viendo la presentación. Dice funciones reales, un abordaje tecnológico para las representaciones. Y el día de hoy, pues vamos a estar trabajando precisamente con esto. Yo sé que el título decía expresiones algebraicas y las expresiones algebraicas son mucho más que las funciones, ya que hay expresiones algebraicas que no representan funciones. Y de hecho, cuando uno inicia el trabajo con álgebra, no habla de funciones, nada más habla de una expresión que combina letras y números y operaciones matemáticas como la suma, la resta, la multiplicación, la división e incluso la potenciación. Pero nosotros quisimos enfocar el día de hoy este taller en funciones para sacarle provecho a la parte de las representaciones. Entonces, para empezar, yo quisiera retomar un poquito el tema de los procesos matemáticos. Al menos acá en Costa Rica, el programa de educación, programa de matemática para secundaria, habla de 5 procesos, que son actividades que las personas realizamos y con esto vamos mejorando nuestra comprensión y nuestra capacidad matemática. Estas cinco Estos 5 procesos de los que habla nuestro programa son razonar y argumentar, plantear y resolver problemas, comunicar, conectar y representar. Y en este caso, bueno, la parte del razonamiento y la argumentación es precisamente la idea de que los muchachos, nuestros estudiantes, no solamente respondan, sino que respondan con argumentos, que antes de decir algo traten de buscar una justificación para eso que van a decir y entonces vayan aprendiendo a construir pensamiento lógico de manera que cuando participen tengan ese respaldo por ahí. El plantear y resolver problemas, pues es el eje central de nuestro programa de enseñanza. La idea es que los estudiantes se acostumbren a ver la matemática como una área del conocimiento 100% aplicable a los problemas de la vida cotidiana y precisamente por eso nos enfocamos en los problemas. El comunicar se refiere a que el estudiante, después de realizar su trabajo, ya sea independiente o colaborativo, pueda comunicarse con las otras personas, externar su opinión, pueda expresarse matemáticamente. Aunque al principio les cuesta mucho, poco a poco van ganando vocabulario y confianza y lo hacen de mejor manera cuando ya están un poco más acostumbrados. En, perdón, en la sección de conectar, lo importante acá es precisamente lo que queremos hacer hoy. Conectar una representación con otra, conectar un tema con otro, darse cuenta que la matemática no es un montón de temitas, no es un montón de burbujas de temas separados, sino que la gran mayoría de los temas están entrelazados entre sí y si los analizamos como tal, vamos a sacarle más provecho a cada una de esas burbujitas cuando forman parte ya de una gran burbuja y entendemos la matemática como un todo. Y finalmente representar, que es lo que queremos hacer hoy, vamos a ver que hay distintas formas de comunicar, de analizar, de estudiar las relaciones o las funciones y precisamente buscamos darle la opción a nuestro estudiante que trabaje diferentes representaciones, que pueda expresarse algebraicamente, que pueda expresar una función o representarla ya sea tabular o gráficamente.
No estoy seguro si en Paraguay manejan estas ideas, probablemente no, bueno, no sé, probablemente no estén plasmadas de esta misma manera, pero estoy seguro de que todos, en todos los países, buscamos precisamente estas habilidades para que los estudiantes de verdad sientan o de verdad tengan herramientas para enfrentar los cursos de la universidad, para enfrentar los problemas de la vida cotidiana y para ser matemáticamente competentes. Entonces, vamos a hablar el día de hoy de funciones reales. Funciones, una función es básicamente una relación entre los elementos de dos conjuntos que normalmente llamamos A y B. A veces les decimos dominio y codominio, el conjunto de las X y el conjunto de las Y, el conjunto de las preimágenes y de las imágenes. Y al final de todo, lo que necesitamos o lo que buscamos es que todos los elementos del primer conjunto estén relacionados con un único elemento del segundo conjunto. De esta manera. Vean que para cada número en la primera columna, en el primer diagrama, en el primer circulito, está en el primer óvalo, están asociados a una letra en específico. Y ninguno de ellos repite, ninguno de ellos tiene dos letras y ninguno de ellos tiene menos de una letra. Todos tienen exactamente una. Ese concepto básico de función a veces a los estudiantes se les complica y es precisamente el centro de la teoría que vamos a desarrollar y de los ejercicios que vamos a hacer. Porque la idea es que ellos entiendan que esa relación del uno con la E, del 2 con la A, del 3 con el D, se puede plantear de diferentes maneras. En este caso, cabe destacar o resaltar que las letras que están en el conjunto B o los elementos que estén en el conjunto B no están obligados a tener una preimagen, tampoco están obligados a tener solo una, sino que ellos pueden, como quien dice, casarse con más de una preimagen o no casarse del todo, porque la definición pone reglas para los elementos del primer conjunto únicamente. ¿Ok? Esto probablemente sea netamente repaso para ustedes. Y al hablar de representaciones, vamos a considerar la representación algebraica, la representación tabular y la representación gráfica, como les venía diciendo, y cómo entre ellas se relacionan. Y esto nos va a permitir entonces que nuestros estudiantes realicen esas conexiones entre la formulita y el dibujo, la formulita y la tabla, y por supuesto la tabla con la versión gráfica. Muchas veces los estudiantes ven las fórmulas como algo separado del dibujo y la única manera en que lo logran unir es a través de la representación tabular, porque ellos aprenden a hacer de la expresión algebraica una tabla y de la tabla pasar a la gráfica, pero no logran conectar cómo el criterio, cuando yo modifico el criterio, también modifico el, la gráfica de la función. Entonces, la representación algebraica, que es la primera que vamos a analizar. ¿Qué es una representación algebraica? Pues básicamente es el criterio de una función va a ser una fórmula, una regla de asociación que me va a permitir ir haciendo las parejas, decretando vínculos entre las variables independiente y dependiente, y lo que me va a permitir a mí realizar o crear pares ordenados. Recordemos que este criterio casi siempre se denota con una letra minúscula y entre paréntesis la variable independiente. Ahí me disculpan la letra, estoy escribiendo con el mouse. Este criterio f de x va a ser una formulita, no voy a escribir, bueno, voy a escribir una lineal facilita, 3x más 5. Esto me va a permitir a mí hacer parejas, que yo tengo acá pares ordenados de la forma x, y o x, f de x, lo que me va a decir con quién del primer conjunto se asocia con quién del segundo conjunto. Es precisamente esta fórmula la que en una computadora o en un celular me permite encontrar la gráfica directamente sin hacer la tabla. Y así como la computadora y el celular lo pueden hacer, nosotros podemos aprender a determinar qué tipo de función estamos consiguiendo con solo ver el criterio. Y eso es algo que los estudiantes, al menos acá en Costa Rica, no todos están logrando, porque no todos están familiarizados
con el proceso de analizar algebraicamente e imaginar gráficamente. Estos pares ordenados se pueden, bueno, estos son los diferentes criterios que estudiamos acá en Costa Rica en secundaria. Empezamos con función lineal, damos el salto a función cuadrática y ya en los últimos niveles estudiamos función exponencial y función logarítmica. Y en todas ellas podemos establecer la idea de los pares ordenados para luego trasladarlo a una representación tabular y en esa representación tabular pues presentarla en un gráfico. Eh, Más adelante vamos a analizar el criterio de las funciones lineales y el de las cuadráticas. Por ahora vamos a ver la representación tabular. Como les decía, cuando nosotros tenemos los pares ordenados que acabamos de conseguir con el criterio, podemos ordenarlos en una tablita. Esta es solamente una sugerencia de tabla, de hecho es la más común que vamos a encontrar en cualquier libro, en la cual en una de las columnas vamos a tener las variables independientes o preimágenes, mientras que en la segunda columna vamos a tener las imágenes correspondientes a cada una de esas preimágenes. Y en este arreglo tabular lo que vamos a hacer es hacer explícitas esas relaciones de los X con los Y. Estas tablas se construyen sustituyendo precisamente estas preimágenes en el criterio de la función. Si yo tuviera el criterio que escribí en la página anterior, que era f de x, ahí me disculpan esa x, igual a 3x más 5, si yo quiero trasladar esta función de criterio algebraico en una tabla, pues simplemente voy a ir sustituyendo la x por el valor que está acá, de manera que el f de 1 va a ser 3 por 1 más 5 y esto me da 8. O sea que el f de 1 es 8. Para el f de 2, simple y sencillamente sustituimos el x por 2. Eso es un 2. Un poquito feo, pero es un 2. Parece un 1. Vamos a hacerlo tal vez un poquito más redondo. Así. Y este 3 por 2 son 6, más 5 son 11. Y así sucesivamente vamos a ir logrando esta sustitución. Sin embargo, a la hora de crear una tabla, el proceso se vuelve un tanto tedioso e incluso podría tornarse un ejercicio tan repetitivo que no aporte nada a nuestros estudiantes, sino que a nosotros nos interese que avancen rápidamente a través de la tabla para luego analizar esa tabla o obtener los resultados de la tabla y responder las preguntas que estemos haciendo. Entonces, para la construcción de la tabla, este proceso de evaluación podría ser asistido por una calculadora o una computadora. Les voy a presentar la calculadora que normalmente utilizo en mis lecciones para realizar las tablas y de hecho para realizar cualquier cálculo. Para este proceso de sustitución de variables podemos realizarlo de dos maneras. Voy a ponerlo por acá para que se siga viendo esta sustitución. Esta función 3x más 5, yo puedo evaluarla en diferentes valores de x con solamente decirle a la calculadora cuáles son esos valores. Para iniciar la primera opción de evaluación, voy a presionar, bueno, voy a ingresar el criterio de la función, nada más 3x más 5. Ese criterio yo lo quisiera evaluar en 1, 2, 3 y cualquier otro valor. Para eso nada más voy a presionar el botón Calc que está por acá, que dice Calc, es el de calcular, y la calculadora me va a preguntar en qué valor lo quiero evaluar. Yo quisiera evaluarlo en 1, presiono igual dos veces y la calculadora de inmediato me da su valor que es 8. Si yo quisiera evaluarlo en 2, nada más sin borrar, sin devolverme, sin tener que ir a buscar cada una de las X para sustituirlas, puedo presionar el botón calcular y sustituyo ahora por 2. Presiono igual dos veces y ahí está mi respuesta que era 11. Adicionalmente, si quisiera hacer el 3, calcular para x igual a 3, igual dos veces y ahí está el 14. De manera que este proceso de construir la tabla, que es solamente ir haciendo las parejitas después de un proceso, digamos, aritmético bastante sencillo de multiplicar y sumar, voy a conseguir todas esas parejitas que posteriormente puedo utilizar para analizar
obviamente, dependiendo de las preguntas que mi profesor planteó, yo voy a verme obligado a pensar un poco más o simplemente a dar las respuestas que encuentro en la tabla. Aquí es donde entra la idea de modificar un poco la forma en que preguntamos y adecuarnos un poco más a la parte de argumentar y razonar, de manera que mis preguntas deben ir orientadas a que el estudiante piense, relacione el contexto con los resultados matemáticos e interprete esos resultados en términos del contexto, brindándome una respuesta que soluciona la situación problema, no que resuelve la ecuación. Porque en algunos contextos la ecuación va a tener respuesta, pero no va a servir en términos del contexto, porque el número no podía ser negativo, porque el número me dio más grande de lo que yo necesitaba, etcétera, etcétera. Entonces, la primera opción para construir la tabla es irla llenando manualmente, sustituyendo aquí nada más por el valor que yo deseo evaluar. Lo único que hicimos fue ingresar el criterio de la función y luego presionar el botón Calc para decirle a la calculadora en qué valor deseo evaluarlo. No necesariamente tiene que ser una función lineal. De hecho, si gustan, alguien que me escriba en el chat algún criterio de función, puede ser el que ustedes gustan, lineal, cuadrático, exponencial, logarítmico, el que ustedes deseen, y me regalan también los valores de X donde quieren que yo evalúe ese criterio. Aprovecho para saludar a don Mario Jos. Hasta ahora vi el comentario en, en el chat. Muchísimas gracias por acompañarnos, don Mario. Ya que lo saludé, ¿qué le parece si me regala un criterio de una función cualquiera para evaluarla y hacerlo un poquito más dinámico esto? Puede ser cualquiera, que usted guste. Bueno, tal vez podemos colocar ahí 3x cuadrado menos 2. Voy a apuntarlo por aquí, 3x cuadrado menos 2. Claro. Perfecto. ¿Y de dónde lo queremos evaluar? Primero, Evaluémoslo ah, sobre 2 puntos negativos y 2 puntos positivos, tal vez. Podría ok, ser 4 menos 2 menos 4 menos 2. y Ok, podría ser 1 y 5. 1 y 5. Perfecto, muchísimas gracias, don Mario. Entonces, para evaluar esta función que don Mario nos asignó, que vamos a ingresar nada más el criterio de la función, 3x cuadrado menos 2. Vean que para ingresar la x yo tengo este acceso directo acá, el botoncito con la x en la primera columna, en la columna de la derecha. El segundo botón me permite ingresar la x directamente. Hay una segunda opción con la calculadora para ingresar la x, y esto sería ingresar el 3 y luego para usar la X que está aquí en el paréntesis que cierra, no sé si logran ver el mouse dando vueltas cerca del paréntesis que cierra, como la X está en un color rojo rosadito, voy a tener que presionar primero el botón secundario o terciario alfa y luego esa X. Y eso me va a permitir entonces jugar con otra opción para ingresar la variable independiente X. Tenemos 3x al cuadrado menos 2, según nos dijo don Mario, y ahora vamos a evaluar en menos 4, menos 2, 1 y 5. Para esto presionamos el botón de calcular en menos 4, presionamos igual dos veces y la respuesta para el menos 4 fue 46. Es decir, la imagen de menos 4 es 46. Nos devolvemos a la calculadora sin necesidad de borrar, sin necesidad de devolvernos. Solamente presionamos el botón de calcular e ingresamos el menos 2. Presionamos el igual dos veces y obtenemos el 10. Lo escribo por acá abajo de cada una de ellas para, digamos, completar la tablita. Aquí están los X y los f de X, las imágenes y preimágenes. Vamos con el 1 y el 5. Para calcular en 1, calculamos 1 igual dos veces y da 1. Y calcular en 5, nada más mantenemos el mismo criterio, calculamos en 5, presionamos igual dos veces y en esta vez obtenemos 73. En este caso, vean que el proceso tedioso de multiplicar y sumar,
que ya es un proceso conocido para los estudiantes, se evita o se acelera de manera que ahora tenemos más tiempo de preguntarle al estudiante eh, algo relacionado al criterio, especialmente si nuestro ejercicio fue planteado en términos de un problema, de un contexto. Entonces, mis preguntas no deberían ir en torno a cuál es la imagen de uno o cuál es la imagen de dos, sino más bien preguntar en términos del contexto. Si estuviésemos hablando de una función que modela ganancias o ingresos o costos, entonces preguntar en términos de los costos máximos o del costo para la primera semana, el costo para el primer mes, de manera que el estudiante relacione la función que está trabajando precisamente con los resultados que está obteniendo y el contexto. Hay una segunda opción para realizar tablas. Hay una segunda opción para realizar tablas con la calculadora y es precisamente una un poco más directa, un poco más automática. En este caso, en la calculadora, que les mencionaba que este es el modelo ClassWiz, eh, para ser sincero, no estoy tan enterado de qué tan presente está este modelo en Paraguay. El modelo me permite hacer, bueno, y el modelo anterior también. Los modelos anteriores lo van a hacer en la posición de menú 7 y en el caso de esta calculadora va a ser en menú 9. Aunque con la calculadora pues, ustedes pueden desplazarse con estos botoncitos a través del menú y buscar la opción que diga tabla. De hecho, si presionamos menú y nos movemos con estas flechitas, vamos a ver las diferentes opciones de la calculadora y el número 9 representa las tablas. Si seleccionamos esa opción, nos preguntan por el criterio. Vamos a utilizar el criterio que don Mario nos dio. 3x al cuadrado menos 2. Con ese criterio ahora presionamos igual y la calculadora nos va a preguntar de dónde a dónde queremos evaluar esta tabla. En este momento, la calculadora solamente después de ingresar el criterio me llevó directo a la información del rango de la tabla. Si ustedes lo hacen en su calculadora, la calculadora primero les va a ofrecer la opción de evaluar una segunda función llamada g de x en el mismo rango. Y esto nos va a permitir comparar dos funciones. Sin embargo, yo deshabilité la segunda función para poder trabajar solo con una y ampliar la cantidad de valores que puedo evaluar. Me pregunta por aquí Leticia, ¿cómo puedes descargar la calculadora? Con mucho gusto les voy a pasar el enlace de, de descarga de este emulador. El emulador está disponible en la página de Casio Internacional, pero yo les voy a pasar el enlace en un momento para que lo puedan descargar. El rango de la tabla, entonces, va a ser los valores donde yo deseo evaluar la tabla. Supongamos que, bueno, en este caso, don Mario nos dijo que desde -4 hasta 5. Yo lo voy a hacer desde -5 hasta 5, para hacerlo un poquito más amplio. Desde -5 hasta 5. Presiono igual para irme moviendo en las opciones de inicio, final y paso. El paso lo que dice es cada cuánto voy a evaluar yo la función. Si dejo el paso en 1, la función se va a ir evaluando de 1 en 1. Se va a evaluar en -5, -4, -3, -2, etcétera, hasta llegar al 5. Si yo cambio ese paso, qué sé yo, a 2, entonces va a empezar en -5, va a saltarse dos números, evaluar en -3, se salta un par de números, vuelve a llegar al -1 y así sucesivamente cada 2 unidades. Y también lo podemos hacer cada 5, cada 10, cada 100 unidades. Por ahora lo voy a dejar en cada unidad, de manera que al presionar igual 2 veces, me va a generar esta tabla, que si la habilitamos por aquí un poquito más grande, para que se vea mejor, me va a ir dando las parejas que yo ya había obtenido antes acá. Por ejemplo, el -4 está dando -4, se relaciona con 46, tal y como nos había dado el cálculo anterior. El -2 se relaciona directamente con el 10, tal y como nos había dado por acá la mini tabla que hicimos manualmente. El 1 se va a relacionar con el 1 y el 2, el 5, que fue el último valor que nos dio don Mario,
se relaciona directamente con el 73. Vean que con esta segunda opción yo obtuve los mismos resultados que antes, pero de una manera más rápida, más eficaz, y además obtuve otros valores que me permiten reconocer o me permiten hacer un estudio un poco más amplio de la función. Permítanme por acá para buscarles el enlace y ponérselos por ahí en el chat para que vayan adelantando. No sé si hasta ahora hay alguna consulta o duda sobre esta parte de la representación tabular. Vamos todos bien. Ahora, una vez hecha la tabla, nosotros deberíamos dedicarle tiempo al análisis de esa tabla y tratar de ver cómo se vincula con el criterio que dimos al principio, porque es algo que los muchachos a veces no relacionan. ¿Cómo paso de una tabla a un criterio? En este caso, con la tabla que nosotros conseguimos, es importante siempre que incluyamos el valor del cero para poder, en este caso que es, para poder identificar algún valor que esté asociado a la constante, en este caso al -2. De hecho, vean que cuando yo evalúo en cero, el resultado de la función es -2. Eso me indica a mí que el criterio debe llevar un -2 que no tenga X, sino que sea un valor constante, y siempre va a ser así. Si el valor que esté asociado al cero va a ser un valor constante y por lo tanto en el criterio de la función tiene que estar presente. Y acá lo podemos ver, ahí me adelanté y más bien lo quería resaltar. Lo que quería hacer era resaltar aquí que en el criterio que don Mario nos brindó, aquí está el -2. Y en la tabla que hicimos con el teléfono, con el celular, perdón, con la calculadora, acá está el cero relacionado con el -2. O sea que en la tabla, siempre que yo tenga el valor de x igual a 0 y tenga su imagen correspondiente, yo sé que ese valor tiene que estar en mi criterio. Entonces, en algunos ejercicios que he visto de evaluaciones estandarizadas, he visto que les preguntan por el criterio de una función a partir de una tabla y los muchachos se toman toda la vida para encontrar cuál es. Y en muchos casos, con solamente tener ese detalle del valor constante, pueden discriminar y pueden eliminar varias opciones e incluso podrían encontrar la respuesta correcta de manera directa si tuvieran en mente que cuando la tabla contiene el cero, me están dando una pista del valor que está dentro del criterio. En este caso, don Mario escogió un criterio cuadrático, que es ligeramente más difícil de analizar que el criterio lineal, porque cuando nosotros tenemos el criterio lineal, en la tabla se ve directamente, si tenemos el valor del 0, se va a ver este 5 que tengo yo aquí, y también se va a ver este valor 3, cuando analizamos la forma en que avanzan los números. Les decía que en la cuadrática es ligeramente más difícil, porque los estudiantes tienen que relacionar el producto de este cuadrado y el coeficiente que esté al frente. Voy a hacer el ejemplo de el 3x más 5 que tenía ahí escrito, que es uno de los más sencillos para explicar esto. Yo hago la tablita, acá sí voy al 0, nuevamente aquí está el 5, que era lo que les decía, el esposo, por así decirlo, el correspondiente de 0, tiene que estar en el criterio de la función como una constante, obligatoriamente. Ahora, también puedo analizar en la tabla que si yo voy evaluando acá, si yo voy avanzando de uno en uno en las X, voy a poder analizar de cuánto en cuánto avanzan las Y eso va a estar también en el criterio. En este momento mis X van sumándose de uno en uno, van avanzando de uno en uno, y las Y, las imágenes de cuánto en cuánto avanzan. De 5 salta a 8, de 8 salta a 11, de 11 a 14, de 14 a 17, de 17 a 20. Ese salto de 3 unidades que está dando la calculadora, o que están dando los valores, mejor dicho,
es precisamente este 3 que está aquí, la pendiente, porque la pendiente me dice, primero que todo, va a establecer la relación de las variables independientes con la variable dependiente. Entonces me va a permitir darme cuenta cuánto cambia la variable dependiente cada vez que la variable independiente aumenta en 1. Muchas veces los estudiantes desconocen qué significa ese numerito que está acá. Y al llenar la tabla, pues se dan cuenta de que va sumando de 3 en 3, pero no lo llegan a relacionar con el criterio. Si nosotros les enseñamos o promovemos que ellos analicen estas cosas en clase, poco a poco vamos a llegar al punto donde ellos, con solo ver el criterio, este 3x más 5, primero que todo van a decir, bueno, es un criterio lineal, es una recta, es una línea. La pendiente es 3 y es mayor que 0, por lo tanto va a ser creciente, va a estar inclinado hacia arriba. Y va a cruzar o va a cortar o intersecar cualquiera de las palabras que utilice un muchacho. Probablemente no utilicen intersecar, sino que digan tocar, cortar, cruzar, al eje Y en el punto 5. De manera que ellos, sin necesidad de sacar la regla o de hacer el dibujo, ya más o menos tienen una idea del boceto que va a obtener el estudiante cuando haga esa tarea. Si estamos en el ambiente de clase y tenemos la oportunidad, tenemos el acceso a la tecnología, podríamos incluso generar un código QR con esta calculadora. El emulador lo hace, la calculadora física también lo hace, y los estudiantes pueden leer ese código ya sea con el celular o nosotros podemos mostrarlo con la calculadora, con el emulador y en la computadora. Presionando los botones de Shift y el que dice OPTN, Option, se va a generar un código QR. Son los mismos botones para la calculadora física. Estos códigos que están acá se pueden copiar y pegar en cualquier documento de Word, PowerPoint o lo que sea que ustedes estén trabajando. Si nosotros abrimos este, que es el que tiene fondo blanco, este tiene un acceso directo que nos lleva a Internet y nos presenta una visualización adicional a la que ya teníamos en la calculadora. Vean que la calculadora entonces me está permitiendo conectar. Permítame abrir por acá que se me hizo la llamada. Me permite conectar, por una parte, el criterio algebraico que yo ingresé, que era este. Lo conecta con una tabla, que es esta. Y finalmente me permite ir a ver el gráfico que es este. Y no solamente me deja ver este gráfico, sino que me deja manipularlo. Yo puedo explorar la curva, en este caso la recta, y ayudarme a visualizar cómo va a comportarse la recta en un determinado intervalo. Si yo presiono el botón este que dice Zoom, me va a brindar una imagen agrandada de esa gráfica, pero solamente con lo que estaba en pantalla, y ya esta no es manipulable, ya esto es una imagen. Sin embargo, si yo quito el zoom, si yo me salgo de esta imagen agrandada, puedo volver a modificar la imagen y volver a hacer zoom. De manera que estoy enfocándome en la imagen, en la parte que yo desee. Esta imagen que está acá, este gráfico que estoy manipulando, se puede también manipular para que me muestre un determinado rango, un dominio y un rango específicos. Por ejemplo, yo puedo graficar desde -10 hasta 10 y puedo brindarle las imágenes o puedo indicarle desde qué porción del eje Y quiero visualizar. Desde -10 hasta 10 en el dominio. ¿Qué valores debería incluir yo en el ámbito o en el eje Y para analizar? Dado que mi función es 3x más 5, si yo empiezo en -10, quedaría 3 por -10 más 5, y eso me da 3 por -10 -30, más 5 -25. Entonces voy a irme a la página de internet y le voy a decir que quiero que empiece en -25. Aquí en las imágenes. Y la imagen del número más grande, que era 10, sería 3 por 10, 30, más 5, 35. Le estoy dando exactamente un espacio cuadrado, por así decirlo, para una sección del plano donde yo me quiero enfocar. Si presiono dibujar,
la gráfica se va a acomodar para estar desde los valores que yo les di, desde el -10 hasta el 10, y desde el -25 en Y hasta el 25, bueno, un poquito más del 25. Y esta imagen que ya está personalizada, la puedo copiar y llevármela a un archivo de Word, de PowerPoint, de lo que sea que yo esté trabajando, para poder hacer algún documento o una práctica, un examen, lo que sea que yo esté trabajando, puedo utilizar esta misma imagen y ya no tengo que batallar graficando la función en un intervalo específico, sino que la misma calculadora me ayuda con eso. ¿Ok? ¿Todos bien hasta ahí con las tablas? Pareciera que sí. Vamos a avanzar un poquito por acá en la presentación para ver la parte de la representación gráfica, que de hecho ya ingresé un poquito a la parte de la representación gráfica con esta función lineal. Nosotros sabemos que los estudiantes pocas veces saben a priori cómo va a quedar una curva cuando se les da el criterio. En el caso anterior, cuando vimos la función 3x más 5, pues yo les dije, bueno, me va a quedar una función lineal creciente que interseca el eje Y en tal valor. Y ya con eso más o menos uno se da cuenta de cómo va a quedar el dibujo. Pero a veces ellos no logran establecer esas relaciones. Y yo creo que en parte eso se debe a que nosotros no promovemos precisamente el análisis en ese sentido. Una representación gráfica es precisamente la representación geométrica de esta función construida a partir de la colocación de los pares ordenados que yo obtuve en la tabla, yo los coloco en el eje cartesiano. Y con eso después, si es una función real, puedo unir los puntitos con una línea, con una curva, y obtener entonces el dibujo de la gráfica. Y esa gráfica me va a ayudar a predecir valores sin necesidad de hacer el cálculo, o me va a dar una mejor imagen del comportamiento de la función. Por acá les puse la foto de René Descartes, filósofo y matemático francés finales del siglo XVI nació y murió a mitad del siglo XVII. Fue el inventor de este plano cartesiano, donde dos rectas perpendiculares, dos rectas numeradas, se intersecan perpendicularmente en el origen, y a partir de ellas puedo ubicar cualquier punto en el plano. Y esto permitió hacer una conexión entre la parte gráfica y la parte algebraica para darle vida a la geometría analítica. Y con eso hacer parte de esto que yo les estaba diciendo que deberíamos promover con nuestros estudiantes. Buenos días a don Johnny y Ángela que se unieron al taller. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta ahora yo solamente les he mostrado algunas cosas de la calculadora, pero la propuesta va un poquito más allá de la calculadora. Vamos a trabajar también un poquito con GeoGebra, que es un software de uso libre que está disponible en la página www.geogebra.org. geogebra.org. Ahí pueden descargar el programa, ya sea la versión clásica o si quieren solamente la parte de graficación, si quieren solo la parte de geometría, si quieren la parte de geometría en 3D. Yo prefiero la versión clásica donde está todo, porque esa versión clásica me permite hacer probabilidad, me permite hacer funciones, me permite trabajar construcciones geométricas. Es la más versátil de todas, porque tiene todo en un solo. E incluso tiene la versión 3D. Esta propuesta pues básicamente nos lleva al análisis de dos funciones específicas. La función lineal, que es la que tiene el criterio f de x o y igual a m de x más b, donde m es la pendiente, b es la intersección, y yo creo que estas formulitas son lo más común que uno le enseña a los estudiantes, ¿verdad? Cómo analizar la función cuadrática, lineal, pero pocas veces le da el énfasis a las otras dos representaciones. Voy a abrir por aquí
Antes de meterme con cuadráticas, voy a abrir uno nuevo para trabajar la lineal. ¿Ok? Ay, yo creo que lo borré. Vamos a ver. En la función lineal, este software me permite trabajar con las variables y graficar inmediatamente. Voy a hacer el tamaño un poquito más grande para que se visualice mejor los valores. Acá en el menú de entrada que está a la izquierda, yo puedo ingresar letras o números o funciones. Voy a empezar ingresando un valor M, que va a ser mi pendiente, y con solo darle Enter o darle ingresar, la computadora o el software va a entender que yo estoy tratando de crear un deslizador. Un deslizador es precisamente una variable que puede cambiar entre los valores límites que yo le dé. Por defecto, el programa me dice que menos 5 a 5, pero yo puedo ir a estos tres puntitos, ir a propiedades y cambiar esos valores del deslizador, por ejemplo, desde menos 15 a 15. E incluso puedo decirle de cuánto en cuánto quiero que incremente ese deslizador cuando yo lo mueva. Yo voy a dejarlo que cambie de uno en uno. ¿Ok? Ya con esto, el deslizador, que voy a ponerlo por acá, vean que el M puede cambiar desde menos 15 hasta el 15. Yo puedo ampliar eso a mi gusto, pero por ahora lo voy a dejar así, de menos 15 a 15. También voy a ingresar otra letrita, que va a ser la letra B, tal y como aparece en la función M por X más B. Igual a ese XB le voy a cambiar los valores para el deslizador desde menos 15 hasta 15. Y el incremento también se lo voy a dejar en 1. Para que ahora el B, cuando lo habilite aquí también, vaya a cambiar en el mismo rango con la misma velocidad. Finalmente, puedo escribir el criterio de mi función. Y igual a M por X más B. Vean que inmediatamente la calculadora o el software me da la gráfica de una vez, con solo ingresarlo, y él entiende o ella entiende que este criterio Y es igual a 2x más 2. ¿Por qué 2 y 2? Porque la M yo la puse en 2 y el B también. Pero si yo muevo por acá el B, la gráfica se actualiza y el dibujo, el criterio se actualiza y el dibujo también. De manera que esta herramienta me permite modificar algebraicamente y visualizar gráficamente los valores de la función. De manera que yo puedo analizar o pedirle a mis estudiantes que analicen cuál es la función de la M, qué hace la M. Si yo cambio los valores de M, la gráfica sufre un cambio. ¿Cuál es ese cambio? ¿Qué pasa incluso cuando M se vuelve 0? ¿Qué pasa cuando M es positivo? ¿Qué pasa cuando M es negativo? Y vean que si yo le voy preguntando al estudiante y le voy pidiendo que él analice de la gráfica y concluya cosas sobre el criterio, voy a ir obteniendo o voy a ir provocando que el estudiante deduzca estas condiciones que están acá. Y si él logra deducirlas, eso va a ser un aprendizaje más significativo que solo memorizarlas, por lo que es conveniente que explore un poco el estudiante estos valores. Entonces, ¿qué hace el M? El M cambia la inclinación de la recta. Cuando es positivo, la recta va y creciente de izquierda a derecha. Cuando M es negativo, la recta es decreciente de izquierda a derecha. Pasemos esto para acá, aquí está. Y cuando M es exactamente 0, la recta se vuelve horizontal. Y esa recta va a intersecar al eje Y precisamente en el valor de B. Y vamos a ver que en este caso estaríamos hablando de una función constante. Y si yo aumento el valor de B, lo que voy a conseguir es que la recta pues suba o baje dependiendo del valor que yo le asigne a ese B. Entonces, con un análisis de estos, los estudiantes pueden comprender un poco mejor qué significa cada uno de los numeritos y para qué sirve. De manera que si él está explorando con una función, está tratando de llegar a una función específica, puede saber qué pasa si le subo un poquito más al B o si le bajo un poquito al B. O qué va a pasar si yo aumento la pendiente. ¿Qué pasa si yo le reduzco valor a la pendiente?
De manera que, Y no te puedo dar. ok, pensé que era que iban a decirme algo, pero no. Entonces, ¿todo bien con esta construcción de la recta? Puedo incluso pedirle a GeoGebra, acá en el botoncito de los puntos, puedo pedirle las intersecciones. Toco la recta y luego toco el eje X. Y ahora toco la recta y toco el eje Y. Esto me está dando las dos intersecciones que tiene la función. Si le pido que me muestre su valor, la etiqueta me va a decir las coordenadas precisas de ese punto de intersección. Y a partir de esto, puedo entonces desarrollar algunas otras preguntas que le permitan al estudiante analizar el contexto. ¿Qué más podríamos relacionar de la función lineal? ¿Qué más podríamos decir? Bueno, nosotros podríamos decir que la función lineal, la pendiente, el m, es equivalente a la tangente del ángulo de inclinación de la recta con respecto al eje X. Entonces, si yo planteo por acá, voy a poner un par de puntitos para poder calcular un ángulo. Si yo planteo por acá un ángulo y yo le calculo la tangente a ese ángulo, voy a conseguir la pendiente. Vean que en este momento se me hizo el texto. No sé dónde lo puso. Vamos a ver ese texto. Leémoslo para acá. Quiero traérmelo para acá. Pero no veo dónde lo está poniendo. Ah, ya lo vi. Estaba aquí. Vean que si yo cambio el ángulo de inclinación, si yo cambio el valor de m, la tangente de m coincide con, perdón, la tangente de este ángulo coincide con la pendiente. Entonces, ese valor de la tangente, nosotros podríamos calcularlo a partir de este triangulito que se forma aquí. Si nosotros nos enfocamos en ese triangulito, bueno, no me quedó muy cuadrado ese triangulito, pero si nosotros utilizamos ese triangulito para determinar las coordenadas de estos dos puntos de la recta, puedo utilizar el cateto opuesto y el cateto adyacente y con ellos determinar el valor de la tangente, porque la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Estamos relacionando o conectando con el tema de trigonometría, que es, al menos en Costa Rica, es un tema que cubrimos en noveno año. Y las funciones se ven ya a profundidad en décimo año, de manera que podemos retomar la parte de trigonometría mientras, mientras vemos función lineal. Y entonces, al hacer aquí el cateto opuesto sobre cateto adyacente con estos valores, lo que vamos a trabajar es con las coordenadas de C y del otro punto para luego determinar entonces básicamente los valores de este cateto y de este otro, y aplicando la función inversa de la tangente vamos a conseguir, como les decía, el valor de la m, que es la pendiente y está por aquí. Vamos a hacerlo más chiquitito. Les hizo el texto del m, aquí está. Acá está la M. Aquí lo puse como A, pero perfectamente se puede escribir que sea M el valor. Y vean que cuando cambie el M, va a cambiar también, entonces por acá, el valor de la tangente. Relacionando, como les decía, dos contextos matemáticos, o dos contenidos que son normalmente se ven por separado. Las intersecciones la intersección con el eje X, que es menos b sobre m, 0, y la intersección con el eje Y, que es 0, b, también se pueden visualizar de aquí. Si yo habilito, aquí está, 0, b, aquí está, y el otro era menos b entre m, entonces es este otro valor. Vamos a ponerlo visible la etiqueta con el valor. Es este 1,0. Y si nosotros le decimos a los estudiantes que calculen
esas fórmulas de menos b sobre m y 0,b van a poder comprobar lo que nosotros les estamos diciendo. Y la ventaja es que al poder comprobar las cosas, ya ellos adquieren las capacidades o van desarrollando capacidad de razonar y argumentar. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Vamos bien con la función lineal? ¿Todo bien? Porque esta básicamente es el criterio de la función cuadrática. Y esto es lo que normalmente uno ve en los libros, ¿verdad? Bueno, no sé en Paraguay, al menos aquí en Costa Rica, y he visto también algunos libros de Guatemala. Muchas veces viene la información y directamente viene la información sobre la parte algebraica. Sin embargo, no se hace en todos los casos la conexión con la parte visual. Por aquí tenemos que cuando uno analiza un criterio cuadrático, la función normalmente viene en términos de ax al cuadrado más bx más c. El valor de a nos va a dar la concavidad. Si a es más pequeño que 0, la función es cóncava hacia abajo. Si la a es mayor que 0, es decir, es positiva, es cóncava hacia arriba. El eje de simetría siempre lo vamos a encontrar con el x igual a menos b sobre 2a. Y esto es una recta vertical que divide la gráfica en dos partes simétricas, valga la redundancia. Las intersecciones con x van a ser los valores donde la gráfica corta, toca, interseca, como quieran decirlo, al eje x. Y ese valor va a depender de este simbolito. Y ese simbolito, que es el discriminante, creí que lo había incluido, pero no lo incluí. Ese discriminante sabemos que se calcula con b cuadrado menos 4ac. Y esto, como dijimos que era un numerito, él es un número, ese número tiene tres opciones. Puede ser negativo, puede ser positivo o puede ser cero. Y eso directamente va a influir en cuántas soluciones tengo. Porque en caso de ser negativo, esta raíz del discriminante se va a indefinir y me va a eliminar las opciones. Es decir, no va a haber intersección con el eje X. Si ese discriminante es igual a 0, la raíz no importa si yo la sumo o la resto, va a dar el mismo resultado y la única intersección con el eje X va a ser menos b sobre 2. Y finalmente, si el discriminante es mayor que 0, entonces voy a obtener una raíz que es diferente de 0 y va a ser un resultado diferente cuando yo lo sumo que cuando yo lo resto, y por lo tanto aquí yo tendría dos opciones de X como respuesta. Es decir, dos intersecciones con el eje X. La parte de las ecuaciones lineales, ecuaciones cuadráticas, no siempre se logra conectar con la parte gráfica, con la función. Y en realidad deberíamos acostumbrar a nuestros estudiantes que entiendan que son temas hermanos, por así decirlo, y que deberían analizarse en conjunto. La información de la intersección con Y, el vértice, el rango, la monotonía, todo esto, si se lo presentamos a los estudiantes así con fórmulas, muy probablemente ellos sientan que es imposible aprendérselos, porque son demasiados símbolos, porque no entiende, se me enreda este con el otro, que la monotonía son los mismos valores, pero están acomodados distintos. Todo esto se lo podemos brindar a los estudiantes de una manera un poco más cálida, si utilizamos un poquito de tecnología y analizamos, permítanme abrirlo porque lo cerré. Y lo cerré. Tal vez aquí en recientes esté, porque le di no guardar. Abrir. No, me va a abrir los recursos en línea. Permítanme buscarlo acá en la computadora un segundito, porque yo creo que sí lo guardé. Yo creo que sí lo había guardado. Si le doy descargar, ¿dónde me lo voy a guardar? En documentos. Aquí está. Sí está por ahí. Entonces, sí debería estar aquí en documentos. GeoGebra, aquí está. Este era el que había construido para hoy. Y vamos a ver.
No sé qué tan familiarizados están con GeoGebra, si lo han trabajado ya, si conocen las construcciones, los deslizadores y todo lo demás. Ay, volví a cerrar el que no era. Ok. Abro por aquí GeoGebra, ahora sí, lo dejo cargar. Yo aquí hice la misma idea. Construí un deslizador para A, un deslizador para B y un deslizador para C. Esta vez utilizo 3 letras porque el criterio de la función cuadrática es ax más b, ax cuadrado más bx más c. De hecho, es lo que ustedes ven aquí. Esto que está aquí. No me deja jalarlo. Aquí está. Este es el criterio de la función ax cuadrado más bx más c. Y cuando yo cambie los valores por aquí, el criterio algebraico también se cambia y la gráfica sufre las mismas transformaciones directamente. Entonces me permite visualizar lo que está sucediendo. Si yo muevo la A, es más, puedo decirle aquí a la A que se reproduzca sola. Vean que ahí el único valor que está cambiando es el A, los demás están fijos. Yo puedo preguntar a mis estudiantes qué es lo que está pasando con la gráfica y cuál es la transformación que sufre cuando yo modifico el valor de A. ¿Qué cambia? Tal vez alguien me pueda ayudar. ¿Qué ven que cambia en la gráfica cuando muevo el A? La concavidad. La concavidad. Y además de la concavidad hacia arriba y hacia abajo, va a cambiar qué tan abierta o cerrada esté la gráfica, ¿verdad? Qué tan ancha o angosta se haga. Entonces los estudiantes pueden analizar que si la A es positiva, va a ser cóncava hacia arriba. Si el valor es positivo, pero es un valor chiquitito, la gráfica se abre. Pero si yo le subo ese valor a la A y lo mantengo positivo, la gráfica se va cerrando, haciéndose cada vez más angosta. Vean que aquí, como se va cerrando. Y lo mismo pasa con los valores negativos. Si el A se vuelve negativo, se hace cóncava hacia abajo. Y si va creciendo en el valor negativo, lo que va a pasar es que la gráfica se va a ir cerrando, pero hacia abajo. Me pareció ver una manita levantada. Sí. Adelante. Buenos días, ¿cómo está? Muy bien. Hermosa la exposición y suelo usar el GeoGebra en mi clase y estoy viendo que el eje de simetría va cambiando cuando el deslizador se mueve. Correcto. Y precisamente esas conexiones son las que queremos que nuestros estudiantes hagan. Si nos devolvemos a la fichita de fórmulas, que ya no sé qué la hice, está en la presentación. El eje de simetría está compuesto por el B y el A, de manera que cualquier modificación de A o B va a hacer que el eje se mueva. Y es una combinación de esos dos valores los que hacen que el B sea el eje que es. Perfecto, eso me sirvió. Muchas gracias por el aporte. Como decía la compañera, vean que cuando yo muevo el A, el eje de simetría también se mueve. Ahora, si yo dejo quieto el A, lo voy a dejar... bueno, en la función lineal, ¿qué pasaba si el primer valor se volvía a 0? Si la pendiente se volvía a 0, queda una recta horizontal. En este caso, en la función cuadrática, cuando el A se vuelve 0, la función cuadrática se vuelve una función lineal, porque este primer término cuadrático se elimina y me queda solamente un bx más c. Y ese bx más c va a ser una función lineal. De la misma manera, si la b se transforma, la recta cambia la inclinación. Si la c se transforma, la recta cambia su ubicación respecto al eje y. Pero vean que todo sucedió, dejó de ser cuadrática porque el primer valor se convirtió en 0. Y eso es importante porque a veces decimos, bueno, la función cuadrática tiene la forma y igual a ax cuadrado más bx más c, donde a, b y c son números reales. Falta decir que a no puede ser 0, porque en el momento que a sea 0 ya no es una cuadrática, es una lineal. Y si los estudiantes ya vieron función lineal, deberían reconocer que de verdad es una lineal al hacerse 0
el término cuadrático y me queda una pendiente y una intersección. ¿Ok? Y vean cómo conectamos nuevamente con el tema anterior, con conocimientos previos que los chicos deberían tener. A veces uno dice, es que los conocimientos previos no aplican mucho porque ellos no se acuerdan. Ellos ven un tema y después cuando viene el otro, borraron el anterior, o sea, borrón y cuenta nueva. Pero eso sucede también porque no estamos constantemente pidiéndoles que se devuelvan a ver algo del tema anterior, ¿verdad? Se cerró el tema y ahí murió. En cambio, si constantemente le pregunto por la misma información, esa información tiene que estar dando vueltas en la cabeza y al cerebro darse cuenta que es información de uso constante, la guarda en disco duro. Vi otra manita, me parece que era igual la misma compañera, ¿verdad? Adelante. Sí, las experiencias previas siempre es importante indagar en todo momento de la clase. Muchos dicen que se debería indagar al inicio. Yo creo que las experiencias previas tienen que estar presentes desde el inicio hasta el cierre durante un tema, porque esas conexiones que realizan los alumnos es lo que le va a ayudar a llegar a la metacognición. Correcto. Eso me parece muy adecuado. El hecho de que yo diga que yo tome en cuenta los conocimientos previos al principio del tema para ver dónde empezaba, no quiere decir que yo no pueda devolverme en cualquier momento para afianzar ese conocimiento previo y para basarme en él para seguir avanzando. Es decir, el conocimiento previo no es que vamos a cerrar el capítulo y empezamos de cero. Precisamente esa es la idea de hacer estas conexiones, enseñarle al estudiante que lo que vimos primero no era porque a mí se me antojó, no es porque el programa lo dice, es porque de verdad necesitamos pasar por ese paso previo para llegar al nivel necesario para ver este otro tema. Entonces ellos van prestándole atención y dándole más interés a la materia que estoy viendo ahorita, porque me va a servir para después. No es solamente que esto es para el examen, sino porque si yo quiero seguir aprendiendo más, o me va a tocar seguir aprendiendo más, porque algunos de ellos no lo ven como yo quiero, sino como yo tengo que. Entonces, si yo tengo que seguir aprendiendo más del tema de funciones, lo más inteligente es afianzar suficiente los conocimientos más básicos, la definición o el concepto de la función, la parte de imágenes preimágenes, el concepto de función lineal, el comportamiento de las lineales, el comportamiento de las cuadráticas, porque esos mismos comportamientos, esos mismos conocimientos me van a permitir analizar mejor funciones de mayor peso. Voy a dejar el A en 1 y vamos a mover el B. Y le decimos al B, por aquí estaba, le podemos dar play al B. Al A dejémoslo en 1, no lo había detenido. Y ahí le damos play solo al B. No quiere, ahí. Ay, qué mouse más necio. Ahí. Le doy solo al B. Ahora sí, ¿qué transformación está haciendo el B? El B, bueno, ahorita se está moviendo de menos 5 a 5 únicamente. Yo podría ampliar ese rango dándole a los 3 botoncitos que están aquí. Propiedades. Y ahora le voy a poner desde menos 15 hasta 15. Y le voy a decir que aumente de 1 en 1. Y con estos cambios, ahora que le vuelva a dar reproducir, no se guardaron los cambios. Se los hice solo al A. Ahora se los vamos a hacer al B. Y ahora sí, le doy play al B. Y lo único que está haciendo es llevarse la gráfica para el otro lado. A veces los chicos dicen, pero la gráfica también se está haciendo más grande. Se nota que se hace más ancha, se hace más angosta. Si nosotros nos alejamos de la gráfica, vamos a ver que lo que está sucediendo ahí, bueno, la gráfica se está trasladando de lado a lado, que es lo más importante. Y lo que pasa es que la gráfica está, por así decirlo, subiendo y bajando. Al subir y bajar, lo que está provocando es que se vea más angosta cuando se acerca aquí el vértice y
está provocando entonces que parezca que se haga más ancha o más angosta. Si yo dejo el C en un punto fijo, vamos a dejarlo ahí en 0, vamos a ver. Es más, si yo subo por acá, vean que el movimiento es siempre el mismo. Se va de izquierda a derecha, hay un ligero movimiento vertical, que parece que la gráfica se sube, y por eso pareciera que se hace más ancha, pero cuando estamos, digamos, analizando el B, lo más importante es el eje de simetría, que él afecta directamente el eje de simetría. ¿Qué otra cosa afecta al B? Si nos vamos a las fórmulas, vean que el B afecta directamente las soluciones, las intersecciones con el eje Y, con el eje X. Entonces esas intersecciones también se van a ver modificadas con uno del eje de simetría. ¿Qué pasa si dejo el B en 1 y el A en 1 y el C es el que yo modifico? Solamente estoy modificando el... Ah, no detuve el B. Ahora sí. La gráfica lo que está haciendo es subir y bajar. Voy a esconder el eje de simetría porque está haciendo ahí. La gráfica solo está subiendo y bajando. Si me acerco un poco más, el movimiento es una traslación horizontal, perdón, vertical, arriba y abajo de la función original, y eso únicamente lo está provocando el C. Ahora, el C forma parte del discriminante, y por eso es que las intersecciones también están cambiando. Por aquí yo les puse, permítanme buscarlo, ¿dónde está el discriminante? Este es el eje de simetría que contiene al vértice, y ese vértice tiene que estar por aquí. ¿Qué lo hice? Creo que yo había construido un vértice. No, eso no se guardó. Ok. No hay problema, vamos a ver. ¿De qué me sirve el eje de simetría? ¿Para qué sirve? A veces los chiquillos preguntan, ¿para qué sirve eso? ¿De qué me va a servir ese eje de simetría? Aquí está. ¿De qué me sirve ese eje de simetría? Solamente me dice dónde va la función a estar partida en dos. Solamente me dice dónde, o yo lo puedo utilizar para algo más. Sí, se puede utilizar para determinar el intervalo donde decrece o crece, donde es creciente, decreciente también. Perfectísimo, muchísimas gracias, Helen. Porque vean que aquí la gráfica viene bajando, bajando, bajando. Cuando llega a este punto mínimo, que es el vértice, luego cambia su monotonía y empieza a subir y subir. Aunque a mí se me borró algo aquí, yo sí veo que quedó pendiente esto. Vean la gráfica roja. Vamos a hacerla un poquito más gruesita. La gráfica roja, yo le puse por ahí el intervalo donde es decreciente. Y vean que es decreciente desde donde empezó, desde el infinito negativo, hasta este punto. Y nosotros sabemos que la monotonía se lee en el eje X. Y este punto tiene las coordenadas del vértice. Vamos a poner por aquí el extremo de esta función. ¿Por qué no lo puso? Ahí está el D. Este puntito D es el punto mínimo. Y si la función fuera cóncava hacia abajo, sería el punto máximo. Ese puntito es muy importante, no solamente porque maximiza o minimiza la función, sino porque también me permite determinar, como dice Helen, el momento en el que cambia la monotonía, desde menos infinito hasta este valor. Pero este valor, ese puntito, tiene una coordenada X y una coordenada Y. Esa coordenada X coincide con el eje de simetría. ¿Ok? Entonces, eso justifica que aquí, que cuando yo hablo de monotonía,
creciente o decreciente, yo utilice como límite, utilice siempre el eje de simetría. Además, para el rango o el ámbito, utilizo la segunda parte del vértice, que es la coordenada Y, que corresponde precisamente a la imagen más grande o la imagen más pequeña. Y entonces el rango de esta función va desde este puntito mínimo hacia arriba, hacia el infinito, porque es cóncava hacia arriba. Entonces, acá yo tendría desde el puntito hasta el infinito. Voy a borrar las anotaciones que no dejan ver. Desde ese puntito hasta el infinito positivo. Y si mi gráfica es cóncava hacia abajo, entonces sería desde menos infinito hasta ese punto máximo con la coordenada Y únicamente. Entonces, si yo le enseño a mis estudiantes esta lista de fórmulas, por así decirlo, y no le explico de dónde están o cómo se hacen, probablemente se vea obligado a recurrir a la memoria sola, sin comprensión. Y esa memoria sola, sin comprensión, no permite que nosotros podamos hacer análisis posteriores. Acá en naranja se ve la otra parte, la gráfica cuando es creciente. Nuevamente, a partir del punto mínimo hacia adelante, es decir, desde el menos b sobre 2a, el eje de simetría, en adelante la función va a ser creciente. Y si tenemos que la función fuera cóncava hacia abajo, las cosas se invierten. Va a ser creciente desde menos infinito hasta ese valor de menos b sobre 2a, y de menos b sobre 2a al infinito va a ser decreciente. Vean que con solo un ejercicio, es más, de hecho no es un ejercicio, es una familia de ejercicios. Con solo la función, escribirla en GeoGebra y al agregarle estos animadores, estos deslizadores, hay un montón de cosas que yo puedo abarcar. Y la clase inicial de función cuadrática podría explicarla de pies a cabeza con solo esta construcción. Hablar de monotonía, hablar de dominio, hablar de intersecciones, todo con una sola construcción. A veces nos complicamos más de la cuenta a la hora de dar esta parte, ¿verdad? Si la brindáramos con un ejercicio contextualizado, pues sería todavía mejor, que los estudiantes puedan visualizar las cosas y puedan entender que, que se está dando, por ejemplo, la simetría. Si nosotros vamos a escoger una cualquiera, vamos a poner por aquí un x, un 2x al cuadrado más 3x, pongámoslo ahí, más 2. Si yo ingreso esta función, que por cierto no sé dónde está el criterio, si yo ingreso esta función, vamos a ver qué se hizo el criterio, dónde quedó botado, aquí quedó. Pongámoslo aquí y fijémoslo. Si yo ingreso ese criterio a la calculadora, yo voy a poder ver ciertas cosas. Y aquí hago integración de dos herramientas tecnológicas. Voy a hacer primero una tabla. Recuerden que para la tabla presiono menú 9. ¿Cuál es el criterio? El criterio es 2x al cuadrado más 3x más 2. La voy a evaluar desde, qué sé yo, de menos 5 a 5. Con paso de 1. Y ella me va dando estos valores, menos 5,37, menos 4,22. Voy a hacer esto un poquito más lejos para luego ir ingresando aquí los pares ordenados que me dieron. Menos 5,37. Si yo abro aquí un paréntesis y le pongo menos 5,37, vean que el punto A alzó aquí, justo sobre la curva. El otro par ordenado era menos 4,22. De hecho, el punto debería estar más acá, en el 5. 5,37. Aquí está el E, el puntito que yo creé. Ahora este punto lo voy a hacer más chiquitito porque está robando mucho campo. Dijimos que los puntos eran menos 4,22. Menos 4,22.
4,22. Pero paréntesis y enter. No lo escribí. Menos 4,22. Cierro paréntesis y ahí está el otro punto. Si yo voy ingresando todos los puntitos, me voy a dar cuenta que lo que la calculadora hizo, esa tabla, va coincidiendo con los puntos, o más bien con la trayectoria de la curva. Y si yo analizo esa tabla, vámonos tal vez un poquito, en este caso el eje de simetría estaba haciendo, está por aquí, voy a moverlo para que coincida con, ahí, y movemos esto por acá. Bueno, en 2 estaba bien. Lo que quería hacer con esta pequeña modificación es hacer evidente la simetría. Ya los puntos no calzan porque son puntos que yo modifiqué la curva, entonces no van a calzar nunca. Pero si me acerco y vuelvo a hacer los cálculos, en este caso vean que el B lo dejé en 0 para que el menos B sobre 2A me dé 0, es decir, que el eje de simetría coincida con el eje Y, y si yo ingreso ese criterio a la función, los nuevos valores son estos: 52, 34, 20, 10, 4, 2, 4, 10. Y vean que aquí ya se empieza a dar la simetría alrededor del eje Y. Empieza 4 con 4. Luego aparece un 10 y aquí está el mismo 10. Ahí aparece un 20. Si yo bajo, ahí va a estar el mismo 20. Entonces, la tabla me permite visualizar esa simetría de la que me estaban hablando y que yo no había podido observar. Si aquí yo le tomo una fotito a esto, me la llevo al archivo de Word, voy a pegar toda la tabla aquí. Hasta el 4, bajo hasta el 5, para que se pueda ver la simetría. Tomo una foto, lo pego por aquí. Después del 8. Tomo una foto y la pego por acá. Ahora amplío esto. Vean que aquí está el centro, que era el 0,2. Y después de ahí van a empezar este 4 con este 4. Este 10 con este 10. Este 20 con este 20. Y si yo agrego esos puntos aquí, se van a ir viendo cómo están ordenados, cómo está esa simetría, que se va repitiendo los puntos y van teniendo los mismos valores de Y, los diferentes valores de X. Y eso me permite conectar a mí con el tema de función inyectiva. ¿Por qué una función cuadrática no es inyectiva? Porque cada uno de sus Y va a tener dos preimágenes. ¿Cómo hago para arreglar eso? Bueno, use el eje de simetría, corte la gráfica en dos y escoja cuál de las dos partes de la gráfica le sirven para su función, le sirven para su modelo, si es que es una situación que está haciendo referencia a un contexto. Si no, escoja cualquiera de las dos y ya va a tener una función que es inyectiva. Y todo esto analizado a partir de la misma construcción. Ahora, si yo cambio ligeramente aquí, ya cambió la función. Si muevo esto un poquito más, ya cambió la función. Y con eso estoy haciendo que el estudiante se dé cuenta de varias propiedades que se mantienen sin importar cómo es la función. De hecho, por aquí yo había calculado, voy a agregar un texto que yo había hecho, pero que no guardé. Voy a ponerle por aquí este simbolito. El discriminante se calcula con b cuadrado. Vamos a ver si está aquí. Pongo el b cuadrado menos 4ac. Y yo sustituyo eso con mis valores. Esto sería igual a tener este b al cuadrado menos 4
Perdón, ahí el 2 no se me puso bien, me muevo para acá, menos 4 multiplicado por el A multiplicado por el C. Y esto, si lo sustituimos, aquí yo lo tenía como 4 por el valor de A. Y aquí le voy a poner por. Lo que estoy haciendo es escribiendo la formulita, nada más. El valor de C. Pero lo estoy escribiendo de tal manera que la fórmula se va a ir actualizando cuando yo mueva la gráfica. Y eso me va a dar igual a D. Pero ese D tiene que ser este otro D. Y vean aquí el texto. Si yo me enfoco en este texto, B cuadrado menos 4AC, que es la fórmula que yo tenía, aquí me parece que le agregué un menos. No, está dándolo ya. B cuadrado menos 4AC es aquí donde está el menos. ¿Por qué me está dando un menos aquí? Ah, sí, porque es menos 5 elevado al cuadrado. El B es menos 5. Si yo muevo aquí el menos 5, vean que la función cambia la evaluación y cambia el resultado. Entonces, si yo lo voy moviendo siempre, no importa dónde lo mueva, él va a ir actualizando la fórmula y va a ir actualizando el resultado. Y ahora que yo tengo el discriminante ahí, puedo contar cuántas intersecciones tengo con el eje X en este momento. En este momento tengo discriminante negativo y no corta el eje X. Pero si yo cambio por aquí, yo si lo pusiera en 0, la gráfica me va a mostrar que tiene una sola intersección, y si ya después lo hago con 2, me va a mostrar las dos intersecciones. Entonces, con este texto, yo puedo ayudar a los estudiantes, guiarlos un poco a relacionar este valor de 35 que está siendo positivo con estos dos puntos de intersección que tengo aquí en la gráfica. Y si yo lo muevo para que esto se cambie, si pongo el A, no quiero que sea 0, el C, si pongo el C en 0 y el B en 0, el discriminante me da exactamente 0 y hay solamente un punto de intersección con la gráfica. Y entonces podemos decir, ¿y por qué cuando el discriminante se hace 0 tengo solo una intersección? Si nosotros nos vamos a la fórmula, le decimos, bueno, es que este discriminante se está volviendo 0. Y si este discriminante se vuelve 0, la función, o más bien las intersecciones se vuelven menos b sobre 2a. Solamente una. Por eso es que aparece solamente una intersección aquí, que curiosamente es el punto mínimo o el punto máximo, sin importar si es cóncavo hacia arriba o cóncavo hacia abajo. ¿Ok? Y entonces, mi propuesta es que empecemos a utilizar un poco más la tecnología, que obviamente no es que con ver un taller donde la usaron ya yo puedo llegar a implementarla, ¿verdad? Lo que más bien quisiera decirles es que nos animemos a travesear un poco más la tecnología y buscar cómo llegar a estos recursos que nos permiten dar la clase de una manera un poco más dinámica y nos permite visualizar las cosas un poco más agradable y de mejor manera, porque ¿cuánto duramos nosotros haciendo una cuadrática, un dibujo de una curva cuadrática? ¿Y cuánto duré yo modificándola aquí para hacer 5, 7, 28 dibujos diferentes? No duró nada, se está viendo en tiempo real lo que está sucediendo con la gráfica. Yo no tengo que perder tiempo haciendo el dibujito, porque bueno, al menos a mí no me quedan tan bonitos. Entonces no voy a poder hacer esto. Y con habilitar un botón o deshabilitarlo, yo puedo decir, en este periodo es creciente. Y en este otro intervalo es decreciente. Y son cosas que el estudiante puede ver, pero que si yo no tuviera la tecnología, no me quedaría tan sencillo hacerlo.
Voy a buscar por aquí, permítanme un segundito, buscarles algo que quería mostrarles de unos ejercicios que estuve trabajando con mis estudiantes precisamente, y ellos decían, profe, pero es que nosotros en noveno no lo vimos. Y en este momento, en medio de esta pandemia, tenemos que considerar que muchos de los contenidos que estamos desarrollando requieren conocimientos previos, como dijimos ahora, que los estudiantes no tienen. ¿Y por qué no los tienen? Porque el año pasado fue un año atípico, estuvo la pandemia, tuvimos clases virtuales, al menos aquí en Costa Rica hubo una serie de temas que fueron extraídos del programa, se priorizó algunos temas, entonces oficialmente se escogió una lista de temas. Extraoficialmente cada profesor escogió los temas que iba a desarrollar. Al menos algunos lo hicieron así. En teoría todos tenemos que seguir el patrón de lo que decía el Ministerio de Educación Pública. Sin embargo, algunos no lo hicieron así, sino que escogieron los suyos y dejaron a los estudiantes sin esos conocimientos previos que nosotros decimos deberían tener, deberían saber, deberían entender esto, pero no lo hacen. ¿Por qué? Precisamente porque la pandemia, porque las clases virtuales, porque tal vez no tuvieron el acceso a tecnología para poder conectarse con los estudiantes, con el profesor y poder seguir la clase. Estoy buscando aquí el ejercicio que quería mostrarles porque lo recorté de la presentación y ahora no lo encuentro. En un segundito y ya casi se los ubico para poder hacer un cierre con la cuadrática. Vamos a ver. Archivo. Un segundito, por favor. De paso, si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, comentario, puede abrir su micrófono y decirnos con todo gusto. Gracias por compartir con nosotros tu hermosa experiencia con la herramienta GeoGebra. La verdad estuvo muy lindo. Felicitaciones. Muchas gracias. Sí, de hecho, GeoGebra yo creo que es una de las herramientas más versátiles que tenemos a disposición y debería ser una herramienta en la que todos pues trabajemos. Sin embargo, vamos a ver, cancelar. Yo soy consciente de que no todo el mundo ha tenido la oportunidad de explorar GeoGebra, no todo el mundo ha tenido la oportunidad de trabajar con la calculadora, no todo el mundo ha tenido, permítanme un segundito para quitar esto, no todo el mundo ha tenido la oportunidad de rozarse con la tecnología lo suficiente como para decir, me siento cómodo usándolo en mi clase. Pero si no has tenido la oportunidad de hacerlo hasta ahora, es un buen momento para empezar a buscar ese roce con la tecnología, ¿verdad? Buscar cómo empezar a empaparse de este tema para poder estar listo para cuando lo ocupe. Permítanme por aquí, archivo. Nadie nació sabiendo las cosas, o sea, nadie nació listo. A todos nos ha tocado, pues, como quien dice, alistarnos en el camino. Y yo creo que siempre es un buen momento para iniciar. No hace falta que me pasen una circular diciendo, Rolando, usted tiene que capacitarse aquí, tiene que capacitarse allá. Yo creo que todos somos conscientes de nuestros fuertes y nuestros débiles, ¿verdad? Y si yo sé que la tecnología no es mi fuerte, entonces es mi deber buscar cómo subsanar esa debilidad. Porque si me quedo esperando que me llamen a capacitación obligatoria de parte del Ministerio de Educación o que me llame la universidad a decirme, venga, capacítese, o me obliguen, yo estoy dejando la oportunidad de aprender más. Ya encontré un ejercicio de los que estuve haciendo ayer con mis estudiantes. Permítanme y les comparto de nuevo. No estoy diciendo que sea un ejercicio perfecto, no estoy diciendo que tienen que ser así, pero es un ejemplo de cómo nosotros hemos tratado de implementar la resolución de problemas
dentro de la clase de matemática y cómo los ejercicios de función cuadrática se están resolviendo en términos de un contexto. Dice por aquí que desde un barco que se halla en situación de emergencia se efectúa un disparo en forma vertical con una pistola de señales. El destello podrá verse desde la base naval más cercana únicamente mientras se encuentre a una altura no menor a 195 metros. La bengala tiene que alcanzar por lo menos 195 metros para que sea vista desde la base naval. Dice que los técnicos que integran la tripulación estiman que, de acuerdo a las características de la pistola de señales y las condiciones en las que se dispara, la altura del destello estará dada por la función o por la fórmula h de t igual a 80t menos 5t cuadrado, donde h es la altura sobre el nivel del mar en metros cuando hayan transcurrido t segundos desde el momento del disparo. Pregunta, ¿cuánto tarda la bengala en caer al agua? Esta pregunta planteada de esta forma le obliga al estudiante a decir, bueno, ¿qué significa que toque el agua? ¿Qué significa que la bengala toque el agua? Está siendo disparada desde el barco. Hace el movimiento hacia arriba y luego tiene que volver al agua cuando pues se acabe digamos, la fuerza con la que fue disparada hacia arriba. Entonces, ¿cómo calculo ese momento en que toca el agua? Y es una pregunta en la que que yo le planteo a los estudiantes, ¿y cómo sé yo que está tocando el agua? ¿En qué momento toca el agua? Y entonces toca volver a leer el problema un poco más despacio, ¿verdad? Y entonces nos damos cuenta que la altura se está midiendo sobre el nivel del mar. Entonces, para que la bengala toque el agua, ¿qué altura debería tener? Debería tener una altura de 0. Yo les digo a mis estudiantes, es momento de un rolo Picasso. Aquí ven el dibujito, este es el nivel del mar. Por aquí vamos a hacer un barco casi que naufragando. Eso, digamos que es un barco. Y el disparo de la bengala hace un movimiento como este. ¿Cierto? Más o menos así. Entonces, a mí me interesa cuando toca el agua. Es decir, si la altura se toma a partir del agua, este es el eje. Es decir, y igual a 0. Viendo por aquí el eje de simetría, el plano cartesiano. Entonces, me interesa saber cuándo la altura es 0, es decir, h se vuelve 0. Y en muchos casos, entonces el estudiante tiene que resolver esa ecuación. ¿Cómo se resuelve una ecuación cuadrática? Pues depende de cómo lo estén trabajando ustedes. Y con calculadora o con algún método de factorización. Pero aquí el paso inicial es que el estudiante entienda que la altura se tiene que hacer 0. De manera que debe resolver esta ecuación. Si lo estamos trabajando, digamos, de manera manual, él debería factorizar esta expresión tomando un t a factor común. Y esto ya depende de cada quien cómo ha desarrollado el tema o cómo lo pide el programa en su país. De hecho, podría sacar un 5 a factor común. Si yo saco un 5t, ¿y qué me quedaría? Me quedaría como un 16, ¿verdad? 16, y aquí me quedaría un 5, se va al 5, y el t ya no queda al cuadrado, sino que queda una t solita. De manera que, si tengo un producto que da 0, quiere decir que el primer paréntesis es 0, o el segundo paréntesis es 0. Es decir, el primer factor es 0, o sea que 5t sea igual a 0. Por lo tanto, t sería 0, que es el momento en el que están realizando el disparo. Y la otra opción es que el 16 menos t sea 0. Pues el t donde no iba aquí. Ok.
quiere funcionar. Es que estaba escribiendo una función aparte. 16 menos t, cierro el paréntesis y borramos ese menos. Este paréntesis tendría que ser 0. Y si yo digo que ese paréntesis es 0, si 16 menos t es igual a 0, eso quiere decir que 16 es igual al t. O sea que en 16 segundos la bengala volvería a tocar el suelo. Pero perfectamente el estudiante pudo haber hecho en su calculadora, si es que está permitido, una tabla que diga 80t menos 5t cuadrado. En este caso usamos x porque la calculadora no tiene t. Que empezara en el momento en que se hizo el disparo y que termine, qué sé yo, unos 30 segundos después, suponiendo que la bengala dure 30 segundos yendo a hacer el viaje por el aire y cayendo al agua. Y en este momento yo me doy cuenta que cuando yo disparé ya estaba en el agua. La bengala subió al cielo, dio la vuelta, empezó a bajar y volvió a llegar al suelo justo a los 16 segundos. En 16 segundos volvió a tocar el agua. Y con esto el estudiante, ojo, la calculadora no le hace todo, él tiene que entender que tocar el agua significa encontrar una raíz, que significa encontrar uno de los ceros de la función. Si se lo estoy pidiendo que lo resuelva a mano, por así decirlo, pues es todavía más lo que tiene que hacer, ¿verdad? Estar haciendo varios cálculos. En algún momento dejarán de ser importantes porque nos enfocamos más en el análisis que en el desarrollo de los cálculos, pero igual son importantes. ¿Cuántos segundos debe transcurrir para que la bengala alcance su altura máxima? Si el estudiante lo está haciendo a pie, como decimos los ticos, hay que calcular el menos b sobre 2a. Ese menos b sobre 2a es la coordenada x del punto máximo. Y recordemos que en este caso, nuestros pares ordenados x, h de x, estos son los pares ordenados que tenemos. El primer valor más bien sería t, porque es el tiempo, y h de t es la altura cuando está en ese tiempo. Y como yo quiero el máximo, entonces a mí me interesa el vértice. Y el vértice ya sabíamos que estaba dado por menos b sobre 2a, menos discriminante sobre 4a. Nos están preguntando solamente por el menos b sobre 2a. Lo podemos sacar de acá a pie o en la calculadora, cuando vamos al menú de cuadráticas, que es menú, esta tecla de menos 2, ingreso el criterio de la función, que era 80 menos 5t, sería menos 5, 80 y 0. Primero me va a dar las soluciones 16 y 0, que son los dos momentos en los que la bengala está a la altura de 0 cuando toca el agua, y luego me va a dar la coordenada del máximo en 8 y ya alcanzó una altura de 320. A los 8 segundos llegó a una altura máxima de 320 metros. Sí, el taller está siendo grabado y tengo entendido que sí se va a compartir la grabación con ustedes. Me imagino que Sandra les hará llegar algún enlace o algo así. Ayer me sorprendió a mí que cuando hicimos este ejercicio, una estudiante me dijo, profe, si a la bengala le tomó 16 segundos hacer este viaje desde el 0 hasta 0, justo en la mitad debió haber estado en el punto más alto. O sea que debió haber estado en 8. Y yo me quedé, por así decirlo, sorprendido, porque no esperaba que ella pensara en el punto medio de ese viaje de 0 a 16. No esperaba que se enfocara en ese eje de simetría, sin saber que se llamaba eje de simetría. O más bien sin pensar que se llamaba eje de simetría, sino nada más por sentido común dijo, si de aquí a aquí duró 16 segundos, justo a la mitad tenía que estar en el punto más alto. Eso quiere decir que fue a los 8 segundos. Y ya después yo le pregunté, ¿y cuál es esa altura? Ya ahí sí le tomó un par de segundos decir, bueno, voy a evaluar
t igual a 8 para encontrar la altura máxima. De todos modos, la pregunta era cuántos segundos deben transcurrir. La calculadora nos da esos valores. Después de dar las dos soluciones, nos da directamente las coordenadas del máximo o del mínimo. Y si presionamos Shift Option, nos va a dar el código QR que nos va a llevar a Internet y nos va a hacer un esbozo de esa gráfica. Ahorita no se ve nada y ustedes dirán, pero eso no es una cuadrática, eso parece una línea recta nada más. Pero es porque yo estoy enfocado en un intervalo que no me sirve. Voy a hacerlo desde 0, bueno, desde -5, antes del disparo, hasta un X máximo que yo sé que tiene que ser 20, está más que bien. La altura desde -5, yo sé que alcanza una altura máxima de 320, entonces le voy a poner 350. Yo dibujo la curva y ahí está perfectamente dibujada. Ahí está. Esa es la trayectoria que sigue. Más bien, no es la trayectoria porque estamos representando tiempo y altura. Esta es la altura del proyectil, de la bengala. Cuando es disparada está en 0, cuando toca el agua está en 0 y el punto máximo lo alcanza aquí a los 8 segundos. Y entonces, vean que el problema no es, deme el punto máximo, o cuáles son las soluciones, cuáles son las intersecciones con el eje X. Es una pregunta un poco más elaborada, es una pregunta que el estudiante tiene que analizar un poquito antes de irse a resolver. Y eso es lo que nosotros proponemos, digamos, al menos de parte de Casio Académico, que es una de las compañías con las que yo trabajo. La idea no es preguntar cosas obvias, la idea es preguntar cosas de análisis, que la parte calculera la resuelva la calculadora, que la parte importante que es el análisis lo incentivemos nosotros con nuestros estudiantes para desarrollar la argumentación y el razonamiento, para que los problemas sean de resolución de problemas, no resolución de ejercicios. Y aquí como una última pregunta dices, ¿será que la bengala de emergencia va a ser vista o no por la base naval? Y ellos me decían, profe, ¿pero cómo voy a saber eso? Yo, vuelva a leer el problema. Si no entendió cómo se sabe si lo ven o no, vuelva a leer el problema. Y por aquí dice que el destello podrá verse desde la base naval únicamente mientras se encuentre por encima de 195 metros por encima del nivel del mar. La altura máxima que está alcanzando la bengala es de 320 metros. O sea que sí está superando ese 1,95 m, de manera que sí va a ser visible para la base naval. Y eso lo va a poder entender el estudiante si entiende el movimiento de esta curva parabólica. Y si él hace eso, estamos, yo creo que en una posición ventajosa en comparación a si solo le doy las fórmulas estas y le digo sustituya los valores de A, B y C. Ellos lo van a poder hacer, sí, pero no van a aprender nada, o sea, no van a entender más allá de la sustitución. Por acá están mis datos de contacto, bueno, mi correo electrónico, rolnava@gmail.com. Yo trabajo para, como dijo Sandra al principio, pues para el Ministerio de Educación Pública, para la Universidad San Isidro Labrador, para el Centro Cultural Costarricense Norteamericano y para Casio Académico, que es básicamente una organización que organiza talleres como estos, brinda talleres como este, para mostrar la utilidad de la calculadora como una herramienta, no como la santa resolución de todo, sino como una herramienta no solamente para los estudiantes, sino para los docentes, para que modifiquemos la forma en que estamos dando las clases, para que le demos un toque de sabor tecnológico a nuestra clase y con esto pues capturemos la atención de nuestros estudiantes y tratemos de potenciar su aprendizaje. Eso sería de mi parte por el día de hoy. Dejo de compartir mi pantalla y abro el espacio por si alguien tiene consultas, comentarios, preguntas.